El video que vas a ver a continuación es un agradecimiento de parte de Misión Fátima Colombia a todos los que pudieron participar en la conferencia dictada por dos de las directivas del Santuario de Fátima. Efectivamente, ellos vinieron desde Portugal para darnos una charla en forma semiprivada para un grupo pequeño de 500 personas en la parroquia San Nicolás de Tolentino. Es posible que tú hayas asistido. Era una conferencia presencial. Y vinieron del Santuario de Fátima dos personalidades. La primera, la hermana Ángela de Fátima Coelho, que es la Madre Superiora de la Alianza de Santa María. Es la vicerrectora de la Conferencia de Institutos Religiosos y participa también en el Consejo Directivo de todas las Madres Superioras Mayores de Europa. Es una eminencia en todo lo que tiene que ver con el mensaje de Fátima, porque fue la postuladora de la canonización de los pastorcitos de Fátima el 13 de mayo de 2017, 100 años después de las apariciones de Fátima, del inicio de las apariciones. Y a la vez es la vicepostuladora del proceso de canonización de la hoy sierva de Dios, Lucía. O sea, ella es una autoridad en todo lo que tiene que ver con el mensaje de Fátima. También nos acompañó el decano de todos los capellanes del santuario, el padre Francisco Pereira. A la vez es conferencista internacional, sobre todo para la lengua inglesa, de todo lo que tiene que ver con el mensaje. Al otro día de la conferencia, nosotros los misioneros nos reunimos con ellos para hacerle una serie de preguntas que quisiéramos hacérselas a ustedes. La primera de ellas: ¿qué es reparar? La segunda, ¿tú sabes cuáles son los 5 sábados de reparación y por qué se llaman así? La tercera pregunta, ¿por qué Dios envió a Fátima a su madre? Otra pregunta, ¿por qué es importante Fátima? Y hoy día la gente cree en el secreto. Y una pregunta muy importante, ¿tú crees que la consagración de Rusia, como lo pidió la Virgen, fue hecha? Porque hay unos medios que dicen que no. ¿Y cuál es el mensaje para los colombianos? Y por último, ¿cómo afrontar el miedo en el que estamos viviendo? Así que disfruten esta charla, esta conferencia con dos personas queridísimas que se fueron enamoradas de Colombia. Nuestras queridas directoras de Misión Fátima Colombia, las hermanas Vergara, las llevaron a Monserrate, a conocer la Catedral de Sal de Zipaquirá, impactadísimas, pero sobre todo con el corazón del colombiano. Nosotros somos personas que abrazamos, que somos amables y amantes. Así que se fueron con muy buena impresión, hablaron con varios sacerdotes y llevaron todas estas experiencias al Santuario de Fátima. Estamos seguros que pronto recibiremos muy buenas noticias de esta visita que ha dejado una siembra muy importante de espiritualidad en nuestra nación. Fátima 2025-2029, recuerden, estamos viviendo los 100 años de las apariciones del Inmaculado Corazón, que se llaman Cordimarianas, y esa espiritualidad es para aplicarla hoy día en nuestra nación. Así que Dios los bendiga y disfrutemos de este video que se los entregamos a ustedes en forma de agradecimiento por haber participado de la donación de las boletas para poder hacer toda la logística de esta gran jornada, y también a las personas que no pudieron asistir pero que hicieron su donación para que personas tuvieran la boleta para poder asistir. Dios los bendiga y como siempre los queremos con todo el corazón. De parte de este canal de Espiritualidad Católica, un agradecimiento a Misión Fátima Colombia por permitirnos grabar las imágenes que ustedes van a ver a continuación. Gracias a los dos nuevamente por estar aquí y por concedernos también este espacio. Gracias por la acogida. ¿Qué significa reparar? Reparar significa consertar una cosa que está, como se dice en español, estragada. Una televisión, zapatos que se rompen, lo reparamos. Entonces, reparar es reconstruir, consertar nuestra relación con Dios y con los hermanos. Porque un alpinista tiene siempre una cuerda de seguridad que segura en cuanto... Entonces, la cuerda con el tiempo se va desgastando, se va desfiando. Entonces, es necesario reparar la cuerda para que no quiebre. Y reparación significa reconstruir, consertar nuestra relación con Dios, porque lo pecado, la vida,
se va gastando, se va desgastando lo que es nuestra relación. Entonces podemos repararla reconstruyéndola. Lo interesante es que por la gracia de Dios, la reparación, sabemos que cuando reparamos un zapato no es lo mismo, fica un bocadito más fraco. Mas con Dios la reparación es absoluta, porque Dios conserta todo. Y también podemos reparar, es, como ha dicho ayer hermana Ángela, gracias por haber aprendido un otro aspecto. Mirar lo otro, mirar a Dios. Se permitir de estar en la presencia de Dios solo para hacerle compañía, solo para estar con Dios, como Francisco estaba. No le decía nada, mas estaba allí, con él, por amor, mirándolo. Y mirando cada persona. En Fátima, yo como capelán, la experiencia sobre todo en el confesionario, es reparar lo otro, lo que viene, cualquier que sea su circunstancia. Verlo como persona que sufre, que precisa de luz, ser sinal del amor de Dios, reparando lo otro, reparar en él. Y eso es muy importante. Fátima, este aspecto de ver a todos los otros como dignos de atención, los pobres pecadores, no conocen otra cosa. Entonces, mirámoslos para nos conectar con ellos y los dar algo de más, que es la gracia de Dios que recibimos en esta mirada. Es interesante que Jesús ha hablado a grandes multitudes. Las bienaventuranzas, el sermón de la montaña, las pregaciones de Jesús son a grandes multitudes. Mas, para la conversión personal, es la mirada de Jesús a la samaritana, al Zaqueo, al joven, ojos en los ojos, mirándole, reparando en él. Jesús reparó en él y sintió amor. Y eso es nuestra responsabilidad como cristianos, queriendo reparar el corazón de María, es mirar a la Madre y decirle: yo estoy aquí porque te amo y te quiero hacer compañía y te quiero consolar, porque no estás sola, yo quiero estar contigo. La reparación es esto: yo quiero estar contigo, y estos 5, 10, 15 minutos que estoy porque te amo. Y mientras las cosas nos pasan por la cabeza, la imaginación vuela, comenzamos a pensar en el almuerzo que ha retardado, la vecina que me ha dicho esto, mas yo estoy aquí porque te quiero. Y la vida se construye también con la presencia que yo tengo aquí estando contigo. Para Ángela, ¿en qué consiste la reparación de los 5 primeros años? Denise. Sí, bueno, el tema de la reparación está muy presente en el mensaje de Fátima, desde las apariciones del ángel, donde él pide oraciones en reparación por los pecados. Es un tema que atraviesa desde la aparición de mayo, cuando la Virgen pide: os queréis ofrecer a Dios en reparación, en junio, pero verdaderamente en la aparición de Pontevedra, 1925, el 10 de diciembre, con los primeros sábados, es donde el Señor Jesús concretiza cómo hacer reparación. Ya habíamos entendido que la reparación en el mensaje de Fátima tiene este doble sentido. Por un lado,
colaborar en el único acto reparador de la historia de la humanidad, que es el misterio pascual, la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Jesús en su misterio pascual repara las relaciones que el pecado destruye, la relación con Dios, porque nos alejamos de Dios, la relación uno con los otros, porque cuando pecamos tiene siempre, aunque sea un pecado personal, tiene siempre una influencia social, y también con la creación. Esto es lo que dice la teología, ¿no? Que el pecado rompe, quebra estas tres relaciones, con Dios, con los demás y con el creado. Ahora el Señor Jesús en su misterio pascual restaura, repara estas tres relaciones. Así que cuando uno de nosotros hace los primeros sábados, porque tiene esta intención de reparar, estamos participando en el único sacrificio reparador, que es aquello de Cristo. Así cuando yo hago los primeros sábados, reparando el corazón de María, estoy colaborando para que hoy los no que están dichos a la voluntad de Dios se cambien en sí. Como el sí de Cristo en el jardín de los olivos cambió el no de nuestros primeros padres en el jardín del Edén. Esta es la primera dimensión de la reparación en los primeros sábados. La segunda es pues este aspecto de consolar, estar cerca de Jesús y de la Virgen durante los primeros sábados, no para pensar en nuestras intenciones o necesidades, pero para pensar en ellos. Y de hecho, la primera palabra de esta aparición fue del niño Jesús, que apuntando con su dedo al corazón de María, que estaba clavado con espinas, hablando para Lucía, le ha dicho: tiene compasión del corazón de tu Santísima Madre. Así reparar es tomar conciencia que el corazón de María sufre y que yo puedo hacer algo. Y mi expresión de tener compasión, ella después va a concretizar con el rezo del rosario. ¿Por qué Dios ha enviado a su madre a Fátima? Bueno, porque es más fácil que la madre consiga unir los hijos que el padre. El padre es más severo. Yo me recuerdo de mi mamá, muchas veces me decía: cuando tu padre llegara a casa verás. Y vemos en la lenguaje en que el ángel utiliza, es una lenguaje más solemne, más estricta, más dura, un poquito, porque el ángel es el mensajero de Dios. El ángel dice que haced, rezad mucho, casi una imposición. El ángel no tiene nada de humanidad. Los ángeles no son seres humanos. Y después viene la madre, que dice: ¿queréis ofreceros a Dios? Que dice: no ofendo más a Dios. Mi hijo, mira lo que haces, no haces listo, porque la ternura, el cariño de la madre es mucho mejor para convencernos a hacer una cosa. Es lo mejor. Tener una madre que nos conduce por la mano, que nos pega al colo, en el regazo, que nos cuenta historias, que nos muestra una cosa más del corazón. Y es importante percibir que el corazón de María, no somos invitados a tener devoción al cerebro de Jesús o al cerebro de María o al cerebro de San Pablo. No somos invitados a tener devoción al Sagrado Corazón de Jesús, Inmaculado Corazón de María, porque es por esta conexión humana de vida compartida, porque María ha experimentado todo lo que la humanidad ha experimentado, como Jesús. Pero Jesús al mismo tiempo era Dios y hombre. María solamente mujer. Y más madre. María ha dicho a Jesús: ¿por qué has hecho eso? También María ha sido madre de Jesús. Madre
de educación. Olha que, mira, tu padre y yo andábamos aflitos. Bueno, mas Dios ha enviado la madre porque era más fácil para conquistar los corazones de las personas. Por María, por esta comunión maternal, este cuidado. Y era más fácil que podemos percibir la dimensión maternal de Dios por María do que si Dios apareciera. Es difícil humanamente entender que el Padre no sea severo. Es más fácil entender que la Madre es más cariñosa. Pienso que Dios es inteligente. Él sabe que la mejor forma de nos convencer a hacer lo que sea necesario. Aquí voy a fusionar dos preguntas en una, para la madre. ¿Por qué Fátima es importante para nuestros días? ¿La humanidad sí cree en la Virgen María y en el secreto de Fátima? 3 preguntas. Fusionadas. Bueno, no sé cómo voy a contestar, pero me organizo. Si creemos en Fátima, pues yo creo que tanta gente sí lo cree, pero que podemos colaborar en difundir este mensaje, porque verdaderamente yo creo que es más importante hoy que 100 años atrás. Cuando Dios, bueno, empezamos por aquí, Fátima ha sido aprobado por la Iglesia, significa que es una revelación privada, ¿ok? Es la categoría teológica. Siendo una revelación privada, significa que subraya aspectos de la revelación pública, o sea, la autorrevelación de Dios por su voluntad y bondad desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y que ha quedado cerrada, decimos así, con la muerte de lo último de los apóstoles. Así que la revelación pública, los evangelios, el magisterio de la Iglesia, contiene el dogma de la fe. Pero Dios puede continuar a hablar con nosotros, y hace muchas veces a través de su madre. Por ejemplo, también ha hablado a través de las apariciones del corazón de Jesús a Santa Margarita María, Divina Misericordia, Santa Faustina, todo revelaciones privadas que subrayan aspectos de la revelación pública. Ahora en Fátima, repito, porque tenemos tantos aspectos de la revelación pública: el dogma trinitario, el dogma cristológico, la Eucaristía, la teología de la gracia, el cuerpo místico de Cristo, la escatología, están presentes en Fátima, pero uno de los dogmas presentes en Fátima es la Mariología, el papel de María en la historia de la salvación. No es que Fátima se ha inventado nada, al contrario, Fátima es un eco del Evangelio. También sobre este aspecto mariano, quiero decir, el papel de María en nuestra historia personal, en la historia de la Iglesia y la historia mundial, es algo que ya tenemos en los Evangelios. Miren, Juan 19, cuando la Virgen está junto a la cruz y Jesús le dice a ella: es tu hijo, y al discípulo amado: es tu madre. Esto es para nosotros hoy. Y en Fátima ella se muestra madre, mi madre. Por eso el niño Jesús en la aparición de Pontevedra: mira el corazón de tu madre. Y María, cuando habla con Lucía: mira mi hija. O sea, esta maternidad espiritual de María sobre cada uno de los hermanos de Cristo es subrayada en Fátima, muy importante. También el papel de la Iglesia. Miren María en el Pentecostés. La Iglesia nace con María. Los apóstoles, la comunidad primera cristiana, alrededor de la Virgen, pidiendo el Espíritu Santo, y nace la Iglesia. Esto es el rosario, dito por Benedicto XVI, es un renovado Pentecostés, que junto con María atraímos el Espíritu Santo. María tiene ese papel hoy, y en la historia mundial está presente mucho en el secreto de Fátima, cuando la Virgen, bueno, entre la primera y la segunda parte del secreto, explica la importancia de su corazón. Ya volveré a esto,
porque quiero responder por qué Fátima es importante todavía más hoy que 100 años atrás. Cuando Dios quiere nos ayudar en un momento que Él entiende que va a ser difícil, generalmente envía una ayuda. Y aquí estamos, María. Nuestra sociedad hoy, que los sociólogos ya hablan de posmodernidad o poscontemporaneidad, es caracterizada por algunos aspectos que colocan en riesgo nuestra identidad humana, de seres humanos, que es una profunda autorreferencialidad, un narcisismo absoluto, se ve con las selfies, ¿no? Se ve con todo esto, es una autorreferencialidad fruto del desarrollo, bueno, desde la Edad Media, la Edad Moderna, postiluminismo y ahora, el centro ya no es más Dios, como en la Edad Media, ¿no? El teocentrismo, ya no es más el hombre, el antropocentrismo del Renacimiento, es mi voluntad personal. Esta característica de autorreferencialidad es de nuestra sociedad. Esto lleva a aislamiento, cada vez estamos más solos. Y creo que habíamos comprendido, visto en la pandemia, ¿verdad que sí? COVID-19, cómo estamos isolados. Y cómo esto lleva consigo un miedo profundo a la existencia. Tenemos miedo, miedo del futuro, miedo del presente, miedo de las enfermedades, de las catástrofes económicas, de las catástrofes sociales, naturales. Habitamos un tiempo lleno de miedo. Pues Fátima ofrece un don para cada una de estas cosas. Un don y un compromiso nos pide hacia la autorreferencialidad y al narcisismo de nuestra época. El Señor en Fátima de nuevo subraya la centralidad de Dios con el ángel. Cuando el ángel aparece en 16, habla de la adoración. Dios mío, yo creo, adoro, espero y amo. Con esta llamada a la adoración eucarística, el Señor con su espíritu va sanando esta tendencia terrible de la autorreferencialidad. Porque cuando estoy adorando, no me puedo mirar a mí misma, pero al Señor. Despacito voy sanando este tremendo error de nuestro tiempo, que es este narcisismo que nos está destruyendo. Al miedo de la existencia, Fátima nos presenta el corazón de María como refugio y camino que nos conduce hasta Dios. Significa que es posible confiar. Esta confianza es posible porque tenemos una madre. ¿Cuál es nuestro compromiso? ¿Cómo entrar en el corazón de María? Ella ha dicho cómo. El rosario, los primeros sábados, la consagración. A este aislamiento en que nos encontramos, Fátima responde mostrando la iglesia en la tercera parte del secreto. La iglesia que camina con el Papa en dirección a Cristo. No estoy solo, tengo una familia conmigo que es la iglesia. Así que me llama a ser solidario en el bien. Comprender que con mis oraciones, con mis sacrificios, mi vida se torna universal. Dependiendo del amor que tenga, puedo tocar máxima gente, desde Colombia a Europa, a Asia, bueno, no importa. Esta solidaridad en el bien va anulando esta tendencia posmoderna del aislamiento. Así que Fátima, yo creo, es la respuesta de Dios para salvar nuestra humanidad del siglo XXI, nuestra sociedad. Y nos ofrece cosas que podemos hacer, porque Dios sabe nuestro ritmo. Dios sabe cómo tenemos el calendario, la agenda llena de cosas, para ir, para allá, en fin, Dios sabe todo. Por eso nos has dado estrategias muy sencillas. Podemos rezar el rosario por la calle, manejando, ¿no? Podemos hacer los primeros sábados, es tan sencillo, es 2 horas, un día al mes. 2 horas está hecho. Y así por delante. Por eso, Fátima para mí es más importante hoy que 100 años atrás. La consagración al Inmaculado Corazón de María del mundo fue realmente hecha. Respondemos los dos. Tú empiezas y yo termino. Sí, fue realmente hecha. Lucia lo ha dicho. Lucia ha dicho muchas veces, ha escrito que la consagración
de 84 ha sido el cumplimiento pleno de que la señora ha pedido, porque todas las otras consagraciones de los obispos de Portugal en 31, de Pío XII en 46, han sido importantes, pero faltaba la comunión con los obispos del mundo todo. ¿Para qué? Para subrayar la universalidad de la Iglesia. Nos sabemos que el ministerio del Papa, el ministerio ex cátedra del Papa, es hecho siempre en comunión con toda la Iglesia. Por eso la importancia de los concilios y de los sínodos, para que las decisiones del Papa sean hechas en comunión con toda la Iglesia. No es solo el Papa solo, pero es el Papa en comunión con todos los obispos, sus hermanos. Y por tanto, esto era lo que faltaba para dar el carácter, digamos, ex cátedra de la consagración, la comunión con los obispos, y se ha caminado hasta 84. Y después no podemos esquecer que la consagración es para cada persona, en cada tiempo y en cada situación. Por eso la generación del fin del comunismo, de los fines del siglo XX, 84, 89, con la queda del muro de Berlín, y vocês podéis, no, es una queda miraculosa. La queda de Berlín, del muro de Berlín, ha sido verdaderamente miraculosa. ¿Por qué? El comunismo ha empezado a sentir dificultades económicas. Las personas exigían muchas cosas. Entonces, el gobierno de la República Democrática Alemana ha decidido providenciar divisas para los habitantes de Berlín Occidental andarem a Berlín Oriental, visitar sus familias. Han decidido, vamos a dar vistos para que puedan atravesar el muro. Y han nomeado un secretario para la conferencia de prensa, para la rueda de prensa, para anunciar esta iniciativa. Y él ha presentado la iniciativa, vamos a dar vistos para que puedan visitar los familiares. Y un jornalista italiano ha preguntado, ¿a partir de cuándo? ¿Cuándo pueden hacer? Y se ve el portavoz, el secretario, buscando las follas. Ahora, ha dicho, a partir de ahora. Lo que aconteció es que a las 11:30 de la noche, toda la gente va a la frontera. Puedo pasar. Me han dicho que puedo pasar, que podemos pasar. Sea así como cayó el muro de Berlín. Rápidamente, verdaderamente de un día para el otro. Y después todo se ha quebrado. Es por tanto que la consagración ha sido eficaz, porque el régimen comunista del Pacto de Varsovia ha caído. Es más complicado el mundo que esto. Otros regímenes, otros totalitarismos han empezado, más lo comunismo que ha cubierto mitad de la Europa ha caído rapidito. Ángela, puedes continuar. Bueno, responderé con dos partes. Una haciendo un resumen de la historia de la consagración, y la pregunta que muchos hacen es ¿por qué estando hecha, por qué no hay paz? Como prometió la Virgen, ese es el tema, ¿no? Hay que, para solo clarificar a quien quizás no está tan por dentro de estos temas, la consagración, la Virgen habló de ella por primera vez en 13 de julio de 17, diciendo durante el contexto de la segunda parte del segredo que vendría a pedir la consagración.
Pero en esa segunda parte del secreto ha dicho una cosa: sé aquello que yo os pido, bien hecho, se salvarán muchas almas y tendrán paz. Lo que la Virgen ha pedido en esa aparición, 3 cosas: el rosario, la reparación de los primeros sábados y la consagración, y después voy a pedir, para no ofender más a Dios, que ya está muy ofendido, la conversión de corazón. Cuando efectivamente ha pedido la consagración de Rusia al corazón inmaculado de María en unión con todos los obispos del mundo, fue el 13 de junio de 29 en Tui, España, donde estaba Lucía. Así que la consagración tiene 2 características para ser segundo el cielo de Rusia y en unión con todos los obispos del mundo. Y este tema es importante. Bueno, los obispos de Portugal, escuchando ese, en 31 ya consagraron Portugal al corazón inmaculado de María. Todos los obispos de Portugal. El Portugal al corazón de María. Y por causa de esa consagración, Lucía va a decir desde pronto que Portugal no entrará en la guerra. En el 37, el obispo de Fátima, don José, empieza a comunicar al Papa el deseo del cielo. En 38, todos los obispos de Portugal comunican al Papa lo que el cielo ha pedido. Bueno, algunos intentan hacer. Pío XII fue el primero, en 31 de octubre de 1942. No fue en unión con los obispos del mundo, fue un radiomensaje y verdaderamente no pronunció la palabra Rusia, pero sí las naciones que tienen más necesidad de esta consagración. Lucia muy pronto va a hacer saber que estas condiciones no han sido suficientes. Papa Pío XII en el 52, si la memoria no me falla, 17 de julio, en una carta apostólica Sacro Vergente Anno consagra Rusia al corazón de María, pero hacía falta la unión con los obispos del mundo. Y Lucía va a decir, prácticamente está hecha, pero falta la unión de los obispos, que es la unión de la Iglesia. Bueno, Juan Pablo II tentó varias veces, después del atentado, en el 81 mismo y 82, y Lucía ha dicho, pero los obispos ni sabían que esta consagración se haría. Así, en diciembre de 83, escribe una carta a todos los obispos del mundo diciendo que en el 25 de marzo de 84 en Roma iba a ser la consagración según los pedidos de la Virgen en Fátima. Por eso ha pedido la imagen original, la primera de la capeliña, para estar en Roma. Muchos obispos estuvieron presentes físicamente en Roma y otros que no podían estar han escrito: estamos unidos contigo, Santo Padre. Y el Papa consagró los países, los pueblos de que más necesitaría esta consagración. A partir de aquí, de 25 de marzo de 84, Lucía afirmó varias veces: el cielo aceptó. Así que la consagración, según el espíritu de Fátima, está hecha. Claro, los papas la renovan, porque es muy bueno renovar, pero no es que están intentando hacer de nuevo, no, renovan. Así que está claro. La segunda pregunta que me hacen mucho, ¿y por qué no tenemos paz? Miren, la Virgen, es que la gente muchas veces relaciona paz con consagración, como si la consagración fuera un acto mágico. Mire, no es un acto de magia, exige una conversión de corazón. Y si vamos a ver literalmente la aparición de Julio, la Virgen no pide apenas consagración, pide el rosario cada día, la reparación de los primeros sábados, la consagración y la conversión de corazón. Cuando todo esto esté hecho, yo creo que sí, empezará un tiempo nuevo de paz. Pero como el Padre Francisco ha dicho, ya después de esta consagración de 84, inmediatamente un conjunto de eventos en Europa llevarán a la queda del comunismo en muchos países europeos. Comunismo, digo, el ateísmo con persecución religiosa, que es lo que preocupa el corazón de Dios. Sí. Muy bien, la hermana Lucía es ya venerable. Significa que el Santo Padre Francisco ha asignado el decreto de la heroicidad de las virtudes. Significa que según lo que nosotros humanos hemos investigado, podemos afirmar con seguridad que Lucía practicó las virtudes en grado heroico, que falta un milagro.
Un milagro para la beatificación y un otro para la canonización. Por eso es también porque estoy aquí en Colombia, para pedir a ustedes que recen por la beatificación de la hermana Lucía. Recen para que el milagro, a mí me encantaría que fuera un milagro aquí en Colombia, porque así tengo que ir a investigar, ¿no? Otra vez. Por eso les pido que recen, y cuando sientan que el Espíritu Santo se inspira a pedir por alguna intención, el importante es rezar con la intercesión de la hermana Lucía y únicamente de la hermana Lucía. Porque se rezan a la hermana Lucía, Madre Teresa de Calcuta, Padre Pío, no da. ¿Ok? Así, un milagro para ser aprobado tiene que tener una materia importante y grave. Habitualmente son casos médicos y que no tienen explicación la cura según la arte médica actual, y tiene que ser en un contexto de oración con la intercesión de la hermana Lucía y apenas de la hermana Lucía. Se rezan a los 3 pastorcitos, no va a dar, porque 2 ya están canonizados, así que rezamos apenas a la hermana Lucía y que si Dios quiere sea aquí. Pero la canonización o la beatificación es siempre un don de Dios, se hace bien a la Iglesia. Yo creo que la vida de Lucía, su ejemplo, es un enorme bien para la Iglesia, pero para suceder un milagro tiene que ser en un contexto de fe y de oración. Por eso es muy importante vuestra oración para que la causa siga adelante. Gracias. Para los dos o para quien le quiera responder, ¿qué mensaje nos quieren dar a los colombianos? ¿O qué mensaje nos quieren dejar a los colombianos? Continúen rezando, que sientan que la Madre de Dios está con vosotros. Todos los países tienen sus problemas específicos. No conozco mucho de la situación religiosa, política de Colombia. Oímos algunas cosas, sabemos de lo antiguo, los carteles de la droga muy famosos, de los grandes. Pero yo he visto estos 2-3 días que he estado aquí, el gran espiritualidad y sentido de la población de Colombia. Y por eso los desafíos de vuestro país, María vela por vosotros y pueden de facto sentir la intercesión, porque Lucía vivió en un país, en una situación de muchos cambiamientos. Lucía, recordemos que 1917 era el auge de la perseguición religiosa después de la mudanza de régimen de la monarquía para la república, con los masónicos que intentaban construir una sociedad sin Dios. El ministro de la Justicia ha dicho que en 2 generaciones la religión cristiana desaparecerá de Portugal porque no será necesaria. El racionalismo, las luces del racionalismo, de la inteligencia, resolverán todos los problemas. ¿Y qué pasará? La Virgen bien y todos los peregrinos van andando, la Iglesia ha acompañado, mas lo más importante vemos que fue el pueblo de Dios, el simple pueblo de Dios que ha andado siempre a la frente. La capilla se ha hecho por la voluntad de los peregrinos. Fueron los peregrinos que erigieron la capilla que Nuestra Señora ha pedido. La imagen de la Virgen fue un peregrino que la ha mandado hacer. Lucía ha estado en España durante la Guerra Civil Española. Las persecuciones del comunismo, de los rusos
a la Iglesia, a los mártires de la guerra española, de la guerra civil española. Ha alertado para los peligros de la Segunda Guerra Mundial. Ha vivido esta transformación, mesmo la queda del comunismo. La madre siempre cuida de sus hijos y por tanto, cualquier que sea la situación de Colombia, ten confianza. Sé, como ha dicho la hermana Lucía, la oración del rosario, la consagración personal. No es la consagración de la estructura. De nada vale haber una consagración de una estructura si no hay consagración personal. Un profesor mío de teología nos ha dicho cuando en Portugal se ha abierto la posibilidad de haber televisiones privadas, canales de televisión privados, y la iglesia intentó de hacer un canal de televisión de la iglesia, y este profesor me ha dicho, no es necesario que haya una televisión de la iglesia, es necesario que sean cristianos que estén en las televisiones. Me hace comprender. Lo importante no es que la estructura sea cristiana, lo importante es que los cristianos en las estructuras vivan como cristianos, en la política, en la economía, en el ejército. Yo he estado muy contento de ver la misa aquí hoy, porque significa que de facto los cristianos están presentes en la vida en la estructura, en la vida de la sociedad. Están presentes y dan testimonio. Esto es lo más importante. En Portugal, los políticos no se afirman como cristianos. Solo el anterior presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, y él lo decía que yo soy cristiano y vivo como cristiano. Y a Fátima muchas veces se confesar. Y aparecía para las peregrinaciones importantes por la noche, sí, individualmente. Pero esto es lo más importante, que ustedes recen el tercio todos los días, se consagren vuestros trabajos, vuestras actividades a la Virgen de Fátima y los primeros sábados como un percurso de conversión personal y comunitario. Para la hermana Ángel, bien sabemos el Evangelio de San Juan nos dice en el pasaje de las bodas de Caná que la Santísima Virgen ha dicho, hagan lo que Él les diga. Y el Padre Pereira lo ha dicho muy bien, vivimos en Colombia una situación muy difícil respecto a toda la realidad de seguridad, pero también a aspectos sociales que adolecen mucho en nuestro país y que nos abruman ciertamente. La hermana decía, nos generan miedo, tantas situaciones que nos generan miedo. Basado en eso, hermana, ¿de qué manera la Santísima Virgen obra, intercede, ayuda para que el pueblo de Dios no tenga miedo? Para que a pesar de todas esas dificultades tengan esperanza. Y esa respuesta que nos puede regalar, brindar, enfocada específicamente en algo. En Colombia pasa algo muy particular. Todos los días matan policías en Colombia, todos los días. Y el Padre lo dijo, es una institución que es muy cristiana, que se identifica como cristiana, que sus valores están inspirados en otra época, donde el país estaba consagrado al Sagrado Corazón, la religión católica era la religión oficial del Estado y lo fue hasta hace 30 años. Pero pues vivimos esa situación de mucho dolor y familias que viven esa situación. ¿Cómo nos puedes hablar? ¿Cómo contestar? Es una pregunta difícil, pero gracias, Padre. Usted en la pregunta ya respondió un poco. Yo creo que solo hay una manera de no vivir en este tiempo desesperados, y que es la confianza. O confiamos o desesperamos. No somos naif, ¿no? Vivimos en el mundo.
La iglesia vive en el mundo, la iglesia de Cristo está en el mundo de Cristo. O confiamos o desesperamos. ¿Cómo confiar? Yo creo que tenemos que partir, y aunque parece teórico, no es teórico, cambia la vida. Con nosotros estoy hablando aquí a católicos. Partir del principio que somos hijos de Dios, bautizados. Y que el bautismo te da la condición de hijo de Dios. Y mira, en Fátima, la primera oración que el ángel ha enseñado es una oración donde habla de fe, esperanza y caridad. Dios mío, yo creo, adoro, espero y amo. Estas son las tres virtudes teologales que te son dadas en el bautismo. Así que desde el inicio, Fátima pretende de nuevo que te mires a tu condición de hijo, que es lo único que permite no tener miedo, que soy hijo de Dios, que sí voy a morir, es obvio, que sí voy a sufrir, es la condición de ser discípulo de Cristo, pero que nada me alejará de este Dios que es mi Padre. Y esto yo creo que es lo que la Virgen nos ha venido a recordar, nuestra condición filial. Por eso en Caná, ella tiene este doble aspecto, ¿no? A Jesús habla de que nos hace falta y a nosotros nos habla de Jesús. Esta es la dinámica de Fátima. La Virgen diciendo a Lucía, mi corazón inmaculado es tu refugio y el camino que te conduce a Dios. Cuando dice, es mi refugio, ¿qué significa? Estoy intercediendo por ti, como en Caná. Hoy, como en Caná, digo al Señor lo que te falta. Y nos falta mucha confianza. Nos falta mucho sentido de que nada nos puede tirar de las manos de Dios, Padre. Y ahí estamos. Nada. Ni nuestros pecados, ha dicho San Pablo. Ni la muerte, ni la vida, ni el dolor, ni la enfermedad, ni la nudez, ni los peligros. Nada nos separa del amor de Cristo. Vivir a partir de aquí, Padre, lleguen las bombas. Yo voy al cielo cuando el Señor quiera. ¿Entiendes? Aunque, claro, este dolor es muy grande y es real. Perder la violencia, ¿no? Es algo que nos toca. Bueno, entonces, esta idea de que la Virgen, siendo refugio, intercede por nosotros. Siendo camino, está diciendo, hagan lo que Él nos ha dicho. O sea, ella nos enseña el camino del discipulado. Cómo andar detrás de Cristo, que es el Maestro. Vale, tirando esto, hay algo que podemos hacer. Por eso, yo creo que esta idea de Benedicto XVI, que Fátima es la más profética de las apariciones, llama atención para una verdad que ya era conocida, que la historia se construye con dos libertades en diálogo. La libertad de Dios, Señor de la historia, en mi libertad humana, aceptando responder a los mandatos de Dios. Y la Virgen en Fátima te da medios para anular todos estos efectos negativos, porque Papa Benedicto ha dicho, la oración es más fuerte que todas las balas, que todas las bombas. Así con la oración del rosario, desarrollar mi intimidad con Dios a través de los sacramentos, de la vida de oración, mis gestos de caridad por todos los que sufren, nos hacen crecer en la conciencia que yo estoy haciendo lo que puedo en este diálogo con Dios y que la historia, la última palabra, será la del Señor. Y por eso la Virgen en Fátima nos deja con esta enorme confianza. Por fin mi inmaculado corazón triunfará. Pero no triunfa como magia. De nuevo, es su voluntad en diálogo con la nuestra, procurando hacer lo que ella ha pedido. Por eso confiar, somos hijos de Dios. Gracias, hermanos. Nada. Espiritualidad católica, evangelización con el corazón.